Bueno, este mes estamos comenzando un nuevo tema y el tema nuestro es el carácter cristiano y el servicio. Todos sabemos que Jesucristo vino para dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para rescatarnos del pecado, para darnos ejemplo de vida, pero también para que todo lo que aprendamos no solamente lo vivamos, sino que lo usemos para servir a los demás. Entonces, formar nuestro carácter implica que debemos grabar a Cristo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Entonces, carácter cristiano es grabar o esculpir la vida de Cristo en el creyente a fin de que refleje a Cristo en cada área de su vida. Entonces, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo debemos reflejar a Cristo. Por eso ese carácter es grabar o esculpir en la vida de Cristo. También por carácter cristiano se debe entender la semejanza nuestra con Jesucristo, lo que implica el reto más importante de la vida cristiana, siendo también nuestro mayor objetivo. El mayor objetivo es que nosotros tengamos una vida como la de Cristo. Nuestra meta es ser un retrato viviente de Cristo en esta tierra. Entonces tenemos que ser como Cristo. Y no es fácil ser como Cristo porque tenemos naturaleza pecaminosa, mientras que Cristo nunca pecó. Entonces llegar al nivel de Cristo nos implica esforzarnos, disponer nuestra vida y entregar todo nuestro ser a Él, espíritu, alma y cuerpo. En 1 de Juan 3, versículos 2 y 3 dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Entonces, para que podamos ser como Cristo, desde esta vida terrenal, tenemos que empezar a ser puros como Él es puro, para que el día que nos encontremos con Él podamos ser semejantes a Él. La perspectiva de ser transformado en la semejanza de Cristo nos motiva a los cristianos a vivir en justicia. La capacidad de Cristo para vencer la tentación y permanecer puro le hace el modelo para todos los creyentes. Entonces es muy importante entender que Jesucristo es un modelo para nosotros, porque Él siempre caminó en santidad, caminó en pureza, y Él nos hace un llamado a nosotros para que también seamos puros. Entonces llegar a tener el carácter de pureza y hacer todo lo que Jesucristo hizo implica un gran compromiso de parte de nosotros los creyentes. Debemos mirar hacia el futuro para ver a Cristo en su venida y conocer que seremos transformados en su semejanza cuando Él venga. Cuando el Señor venga por segunda vez, entonces los que creemos en Él, lo amamos y lo hemos seguido, entonces seremos transformados para ser igual a Él. La fe se basa en el conocimiento de Dios y de su carácter. El espíritu del mundo está en oposición a Dios. Entonces hemos dicho que hay dos tipos de personas, que son los que creen en Dios, aman a Dios y obedecen a Dios, que son los sabios, y los que no creen en Dios ni obedecen a Dios y por lo tanto son los necios. Esto nos muestra que hay un espíritu en el mundo que está en oposición contra Dios. Cuando determinamos mantenernos firmes en la fe, el mundo pierde el control que ejerce sobre nosotros. Cuando nosotros somos fieles a Dios, amamos a Dios y hacemos su voluntad, el mundo ya no tiene control sobre nosotros. El carácter cristiano es la vida de Cristo reproducida en nosotros. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros los creyentes, unidos por la fe a Cristo en su muerte, hemos muerto a la vida anterior y resucitado a una nueva vida. Es decir, antes vivíamos para el mundo, antes vivíamos para satisfacer los deseos de la carne, pero cuando conocimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, ya no vivimos para el mundo, ya no vivimos para la carne, ahora vivimos para Cristo. Entonces ya no vivo yo, Cristo vive en mí, que es lo que nos dice Gálatas 2:20. El bautismo en agua es un símbolo de la unión del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando nosotros nos bautizamos en obediencia a Cristo, porque Cristo
nos ordena que nos bauticemos. Entonces lo que estamos es recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando bajamos a las aguas estamos diciendo muero al pecado, y cuando salgo de las aguas resucito para una nueva vida en Cristo. Es decir, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Nuestro antiguo yo era nuestra vida antes de la conversión, lo que éramos antes de ser cristianos, bajo el dominio del mundo y de la carne. Cuando no hemos conocido a Dios, no hemos entregado nuestra vida a Cristo, vivimos para el mundo, vivimos para satisfacer nuestro yo. Pero cuando conocemos al Señor, renunciamos a ese mundo y entonces vivimos ahora para Él. Ya no estamos bajo el dominio del mundo y de la carne, estamos bajo la autoridad de Cristo. Debemos comprender que morimos con Cristo para que Cristo viva en nosotros. El carácter cristiano es seguir a Cristo con sus características y sus obras. Mateo 11:29 dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Jesús nos convoca a una relación abierta, libre y leal. Por eso dice mi yugo, pónganse mi yugo. Esa es esa relación que podemos tener con el Señor, que permite observar la rectitud de la ley de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para darnos ejemplo en todo. Los seres humanos debemos tener siempre a alguien que sea ejemplo para nosotros, pero el mayor ejemplo que ha habido sobre la tierra es Jesús. Él fue ejemplo en amor, por amor entregó su vida. Ejemplo en oración. Cuando era muy temprano, aún muy oscuro, se levantaba e iba a orar. Él pasaba la noche orando. Después de los eventos importantes, Jesús oraba. Así de que el ejemplo en oración. Ejemplo en obediencia. Nunca desobedeció al Padre Dios. Ejemplo en perdón. Perdonó hasta a sus enemigos en la cruz del Calvario. Cuando lo crucificaron, le pusieron corona de espinas, atravesaron sus pies y sus manos con los clavos. Él los miró a sus enemigos y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ejemplo en perdón, ejemplo en paciencia, ejemplo en bondad, en humildad, en compasión, en pureza, en entrega, en sacrificio, en santidad, en poder y en dominio propio. Así de que si nosotros, los seres humanos, queremos seguir un buen ejemplo, el único ejemplo que ha habido sobre la tierra, sin pecado, con pureza, con santidad, es Jesucristo. Por eso nuestra vida debe ser formada por Jesucristo y nuestro carácter debe ser asemejarnos y seguir a Cristo para que Él ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Juan 13:35 dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cómo probamos al mundo que nosotros somos diferentes? Si nos amamos unos a otros. Que el amor desinteresado de nosotros los cristianos sea un testimonio ante el mundo de que somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Jesucristo no tenía ningún interés en el mundo. El único interés que Él tenía era salvar al mundo del pecado y dio su vida por nosotros. Pero Él no vino ni a comprar casas, ni a comprar carros, ni a, bueno, en ese tiempo a comprar lo que había. Pero Él no venía por intereses materiales. Él venía era a salvar el mundo. Y aunque quisieron nombrarlo rey por todo el poder que Él tenía, Él no quiso hacer eso porque Él no venía para ser un rey humano. Él venía para dar su vida y rescatarnos del pecado. Dios es amor y nosotros como hijos de Dios debemos amar con todo nuestro corazón a nuestro prójimo. Si Cristo vive en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces el amor de Cristo está en mí. Y ese amor es el que tengo que mostrar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos y a todos los que me rodean, porque ya no vivo yo, el que vive en mí es Jesucristo. Por el amor que tengamos como hijos de Dios, unos por otros, le demostraremos al mundo que están equivocados. Si nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros nietos, a los que nos rodean, vamos a mostrarle al mundo que no estamos por cosas materiales, estamos porque amamos a Dios y amamos a las personas, así como Cristo dio su vida por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos por amor a dar nuestra vida. Entonces, el amor que mostremos nosotros como hijos le va a mostrar al mundo que ellos están equivocados. ¿En qué están equivocados el mundo? En la envidia, el egoísmo, la maldad, la injusticia, la corrupción, los abortos, la inmoralidad sexual, que implica muchas formas de sexualismo, que es
la fornicación, el adulterio, lesbianismo, homosexualismo, la prostitución, la pornografía, las relaciones sexuales con niños y jóvenes. Todo eso está fuera de la ley de Dios, no es de Dios. Pero para que nosotros lo entendamos, necesitamos conocer a Cristo. Porque sin Cristo, la tendencia del ser humano es hacer todo eso y además aprobarlo para sentirse bien. Eso es lo que está pasando en el mundo. En el mundo estamos viendo que como no quieren seguir a Cristo, no quieren aprender de la pureza de Cristo y vivir una vida sin pecado, entonces mejor vivir con pecado pero aprobado. Y es lo que están haciendo las leyes en muchas partes del mundo, aprobando todo lo que no es de Dios. Pero nosotros como cristianos que queremos tener el carácter de Cristo, tenemos que pararnos en autoridad en contra de todo esto. Nos puede costar muchas cosas, pero a Cristo le costó su vida. Así de que nosotros no estamos de acuerdo ni con la fornicación, ni con el adulterio, ni con el lesbianismo, ni el homosexualismo, ni la prostitución, ni la pornografía, ni las relaciones sexuales con niños y con jóvenes. No estamos de acuerdo con el engaño, con los abusos, con los asesinatos, con los robos, con la idolatría, con la hechicería, con la brujería, el satanismo, el alcoholismo, la drogadicción, la mentira, el chisme, la avaricia, la codicia y todo esto que vemos en el mundo. Si queremos tener el carácter de Cristo, tenemos que pararnos en autoridad en contra de todas estas cosas. Y por eso necesitamos formar un ejército de hombres y mujeres que amen a Cristo para que se paren en contra de todo esto en la sociedad. Y estos somos nosotros. Somos los llamados a explicar que Dios quiere que seamos puros, que seamos santos. Entonces en Juan 14:12 dice: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Jesucristo dice: si estamos nosotros como cristianos con Él, vamos a hacer las mismas obras de Él. Y dice aún mayores no quiere decir que vamos a hacer algo más que lo que hizo Jesús, porque Jesús hizo todo lo que nadie puede hacer. Lo que pasa es que si somos muchos cristianos, vamos a hacer todos muchas obras. Entonces lo que vamos a hacer es más obras. Es decir, si Jesús solo sanó a muchos enfermos, si todos los cristianos dejamos guiarnos por el Señor, podemos sanar muchos enfermos. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo y hagamos las obras de Jesús. Debido a que Jesucristo fue crucificado, su ministerio terrenal estuvo limitado a solo unos pocos años. Sin embargo, luego de la resurrección y de Pentecostés, su ministerio fue y sigue siendo multiplicado mediante creyentes llenos del Espíritu Santo. Entonces, creyentes llenos del Espíritu Santo son los que van a hacer las obras de Jesucristo, porque Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y somos los llamados a hacer la obra de Él. Nuestras obras incluyen la predicación del Evangelio, las buenas noticias de salvación, la cual trae las bendiciones de la justificación. Somos justificados por Cristo, no por nuestras obras. La reconciliación, estábamos separados de Dios, ahora nos reconciliamos a través de Cristo con Dios Padre, y el don del Espíritu Santo que desciende sobre la humanidad. Es decir, que cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, por Él somos justificados, por Él somos reconciliados con Dios, pero por Él recibimos el Espíritu Santo para que podamos ser guiados a toda la verdad. El carácter se desarrolla y manifiesta por medio de las pruebas. La vida en sí es una prueba. Siempre seremos probados. Jesucristo nos dio ejemplo de vida, nunca pecó, siempre venció, y Él ahora nos va a probar que nosotros seamos igual a Él. Entonces vamos a tener pruebas en el mundo, pero solo las vamos a poder pasar si estamos de la mano con Jesús y si seguimos su ejemplo. Dios observa nuestras reacciones con las personas, los problemas, los éxitos, los conflictos, la enfermedad, el desaliento y el tiempo. Dios está pendiente hasta de las cosas más simples, como cuando le abrimos la puerta a una persona, cuando recogemos basura del suelo o cuando somos amables con alguien que nos atiende. Dios sabe cada cosa nuestra y por eso a Él no le podemos fallar. Por eso formar carácter en Cristo implica mucha disciplina. Y la palabra de Dios dice: Dios al que ama, disciplina. Y necesitamos disciplinarnos para muchas cosas, no solamente para seguir el ejemplo de Jesús, sino para servir con todo nuestro corazón.
No conocemos todas las pruebas que Dios nos da, pero podemos anticipar algunas por lo que nos dice su palabra. Seremos probados mediante cambios drásticos. Por ejemplo, ahorita toda la parte que tiene que ver con medio ambiente ha cambiado. Hay temperaturas muy altas y hay temperaturas muy bajas, y todo esto ha cambiado. Esos cambios drásticos afectan nuestras vidas, pero tenemos que estar fuertes en Dios para poder pasar estos cambios drásticos. Promesas retrasadas. Hay muchas promesas que se han dicho y no se están cumpliendo o se atrasan, y entonces en eso somos probados. ¿Qué tanta paciencia tenemos para esperar las promesas? Pruebas difíciles. Todo lo que estamos pasando actualmente son pruebas difíciles, en la parte de empleo, en la parte familiar, en la parte de gobierno, en la parte de negocios. Todo esto son pruebas difíciles, pero nosotros debemos creer y vivir de la mano del Señor. Oraciones no contestadas. Muchas veces hemos orado por mucho tiempo por algo y no ha sido contestado, pero ahí estamos siendo probados. ¿Hasta qué punto somos persistentes? ¿Hasta qué punto realmente creemos en el Señor? ¿Hasta qué punto sí nuestra confianza está puesta en Él? También en críticas inmerecidas. Muchas veces somos criticados por lo que hacemos, por lo que creemos, y ahí estamos siendo probados. Y también en tragedias sin sentido. Cuando pasan cosas que nunca esperábamos y que son bien difíciles para nosotros, ahí estamos siendo probados. Muchas veces una enfermedad, la pérdida del trabajo, problemas económicos, ahí estamos siendo probados, porque Cristo fue probado en todo y siempre triunfó. Entonces, si nosotros somos de Cristo, vamos a triunfar, pero necesitamos ser probados. Las pruebas normalmente vienen para que Dios nos pueda pasar a otro proyecto o a otro trabajo. Así como cuando uno está en el colegio, en la universidad, tiene que pasar por pruebas para ir a otro curso, nosotros también tenemos que ser probados para pasar a otros ministerios, para desarrollar los dones y talentos que Dios nos ha dado. Una prueba muy importante consiste en ver cómo actuamos cuando no podemos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay momentos en que Dios parece que no estuviera, y Dios nos está probando cómo nos comportamos cuando no sentimos su presencia. En 2 de Crónicas 32-31 encontramos un caso de esto. Dice: sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Muchas veces Dios se aparta para ver qué hay realmente en nuestro corazón, para ver si realmente lo amamos. Porque cuando pasamos por los momentos difíciles, por las dificultades, es cuando uno realmente muestra si ama o no ama a Dios, si realmente está con el Señor. Ezequías había disfrutado de una relación muy cercana con Dios, pero en un momento crucial de su vida, el Señor se apartó de él para probar su carácter y revelar una debilidad a fin de prepararlo para una responsabilidad mayor. Si Dios nos va a llevar a una responsabilidad mayor, primero nos prueba para ver si estamos realmente preparados y capacitados para eso que vamos a hacer. Entonces el Señor tuvo que probar a Ezequías para prepararlo para una responsabilidad mayor. Cuando entendemos que la vida es una prueba, nos damos cuenta de que nada es insignificante para nosotros. Si la vida es una prueba, tenemos que pasar las pruebas. Y la única manera de probarlas es es teniendo fe en el Señor, es creyendo en Él. Todos, no hay ningún ser humano que no tenga pruebas. Todos tenemos pruebas, pero las vamos a pasar con el Señor. Sin el Señor es imposible. Todos saben que mi esposa acaba de partir a la presencia de Dios. Es una prueba muy difícil, pero sé que con la ayuda de Dios la vamos a pasar. Y no porque no nos haga falta. Nos hace mucha falta a mí, a mis hijos, a la familia, nos hace mucha falta. Pero tenemos la meta puesta en Cristo, que un día vamos a estar juntos en la presencia de Dios por toda la eternidad, y eso nos fortalece. Si no tuviéramos a Cristo, no podríamos estar fortalecidos. Así de que el que nos va a ayudar a pasar todas las pruebas es el Señor.
Cada día es importante y cada segundo es una oportunidad para hacer crecer y profundizar nuestro carácter, para demostrar amor y depender de Dios. Lo bueno es que Dios desea que sobrepasemos las pruebas de la vida y Él nunca permite que las pruebas que enfrentemos sean mayores que la gracia que Él otorga para sobrellevarlas. Es decir, que Él nos da una gracia especial para que podamos pasar todas las pruebas. Primera de Corintios 10:13 dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Cada vez que tenemos pruebas o tenemos tentaciones, si nos pegamos a Dios, vamos a salir de la prueba y vamos a salir de las tentaciones. Pero si no estamos con el Señor, vamos a estar mal en las pruebas y en las tentaciones. El que nos da la victoria es el Señor. Cada vez que superamos una prueba, Dios toma nota y hace planes para recompensarnos en la eternidad. ¿Cuándo vamos a ser recompensados? Cuando estemos con Él. Recompensados de todas las pruebas que pasamos y que siempre acudimos a Él. Santiago 1:12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. El propósito de nuestra vida debe ser parecernos a Jesús y caminar en santidad. Por eso, aunque tengamos pruebas, tengamos dificultades, tengamos problemas, tengamos aflicciones, si vamos con el Señor, vamos a salir adelante. Muchas veces hemos repetido lo que dice en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Siempre vamos a tener pruebas, siempre vamos a tener aflicciones, pero con el Señor vamos a salir adelante. Entonces yo quiero animar a que, si estamos pasando por momentos de dificultad, por aflicciones, por problemas, por dificultades, pongamos toda nuestra confianza en Dios. Yo sé que en algunos gobiernos, en algunas empresas, hay gobernantes, directivos que quieren que todo funcione, pero sin Dios es imposible. Nosotros queremos que todo vuelva a la normalidad, pero con la bendición de Dios. Y por eso necesitamos orar y tener la confianza de que no hay nada mejor en nuestra vida que parecernos a Jesús y caminar en santidad. Hebreos 12:14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Entonces nuestra gran meta, nuestro gran objetivo de caminar en santidad y formar nuestro carácter es para parecernos a Jesús, porque sin santidad nadie verá a Dios. Todos los cristianos debemos esforzarnos por vivir en paz y vivir una vida santa, es decir, una vida apartada del mundo y del pecado y consagrada a Dios. Santidad es apartarnos del mundo y consagrarnos a Dios. Eso es santidad, y Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, formar nuestro carácter cristiano implica 2 puntos. Y vamos a ver el primero. El primero es vivir en santidad. Entonces, Mateo 5:8 dice: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Si queremos ver a Dios y estar toda la eternidad con Dios, tenemos que tener un corazón puro. Pero ¿quién fue el único que tuvo corazón puro sobre la tierra? Jesús. Entonces tenemos que ir con Jesús. Tenemos que estar de la mano con Jesús y tenemos que tener el carácter de Jesús. Dios quiere que tengamos un corazón limpio, puro, sin mancha y sin contaminación. El pecado contamina y corrompe, pero la sangre de Jesús limpia nuestro pecado. Todo pecado es limpiado con la sangre de Jesús. Primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo empezamos a ser puros? Entregando nuestra vida a Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiéndole perdón a Jesús y siendo limpios con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así de que cuando somos limpios, entonces comenzamos una vida de pureza. Si fuera imposible vivir en santidad, Dios no lo hubiera ordenado. O sea que sí es posible. Y para que nosotros pudiéramos creer que sí es posible, Jesús vino y nos dio ejemplo de que sin pecado se puede vivir. Entonces Levítico 19:2 dice: da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel.
sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Entonces, el gran objetivo de la vida del ser humano es ser santo, no es ser pecador, porque es que ser pecador es muy fácil, ser pecador lo hace cualquiera. Aún los niños que nacen con naturaleza pecaminosa, lo primero que uno más les nota a los niños cuando empiezan a crecer es que son desobedientes. Eso muestra naturaleza pecaminosa, porque si nacieran santos, pues sería muy fácil obedecer. Pero la tendencia de los niños es desobedecer. Yo tengo mi nietecita, que es una belleza, pero a veces ella quiere hacer las cosas a su manera. Y uno dice, pero si es tan pequeñita, ¿de dónde aprendió? Pues la naturaleza. Pero si nosotros no le hemos enseñado eso, pues la naturaleza. Entonces tenemos que ver que el llamado de Dios es dejar el pecado para ser santos, como Él es santo. Entonces ser santo significa ser separado para Dios, ser apartado para Dios. Eso nos hace santos. Las buenas obras no nos hacen santos. Nos hace santo una relación con el Señor, pero las buenas obras no. Ahora, si somos santos, vamos a hacer buenas obras. Somos hechos santos por medio de la fe en Cristo. También por medio de la fe somos salvos. Poco a poco, mientras crecemos y vivimos en el Señor, nos parecemos más y más a Él. Entre más tiempo yo paso con Él, más me puedo parecer a Él. Eso pasa aún hasta en los matrimonios. Entre más tiempo uno está con su pareja, más se parece a la pareja. A veces uno llega como que ya se vuelve como un hermano, con mucho cariño, mucho amor y todo, porque ya se conoce. Así debe ser con Cristo. Pasamos tanto tiempo con Cristo que ya nos parecemos a Él, y por eso ya no nos gustan las cosas del mundo, porque queremos agradarlo a Él y hacer todo lo que a Él espera de nosotros. Segunda de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Si ponemos nuestra vida en el Señor Jesús, pensamos en Jesús, estudiamos la vida de Jesús, oramos a Jesús y buscamos seguir su ejemplo, nos pareceremos más a Él. Entonces, ¿quién debe ser nuestro ejemplo en todo? Jesús. Y si nosotros buscamos hacer la voluntad de Jesús y seguir su ejemplo, entonces cada día podremos impactar a este mundo, mostrando que Jesús es real. Comenzamos a pensar y actuar como Él. Nos asemejaremos a Él porque hemos sido apartados para Él. Esta es la verdadera santidad. Si somos cristianos, dentro de 10 años, nuestra vida será considerablemente diferente de lo que es ahora. Entonces pensemos en los niños. Si un niño tiene 1 año y le enseñamos de Jesús, le damos buen ejemplo, lo formamos en Jesús, cuando tenga 11 años va a ser una persona diferente. Entonces tenemos que mirar cuál es el futuro nuestro, porque sin Jesús no vamos a tener buen futuro. Solamente el único que nos puede garantizar un buen futuro es el Señor. Si realmente seguimos de corazón a Jesús, podemos alcanzar cierto grado de pureza en nuestra vida. Empezamos en el pecado, con naturaleza pecaminosa, pero a medida que estamos con Jesús y vivimos con Jesús, cada día vamos a ser más puros. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Aunque la perfección no se alcanza completamente en esta vida, debemos buscarla y aspirar a ella en todo momento, porque la madurez cristiana y la santidad forman parte de la vida de los hijos de Dios responsables. Entonces, no vamos a ser perfectos como Jesús, pero cada día podemos parecernos más a Jesús, y eso es la meta que debemos tener en nuestro corazón. La santidad es práctica. La madurez en la santidad se observa en aquellos que han dejado de preocuparse por sus propias necesidades y se han identificado totalmente con la visión global de su Padre, con la tarea de transformar un mundo herido. Entonces, ¿para qué estamos los cristianos? Los cristianos estamos para ser guiados por Cristo, para tener a Cristo como nuestro ejemplo y para poder transformar un mundo que está herido por el pecado. Necesitamos que este mundo sea transformado y nosotros somos llamados a hacer la obra de Cristo que Él nos ha delegado. La santidad genera la actitud madura que nos impulsa a convertirnos en instrumentos de Cristo para cumplir con los anhelos de la oración del Señor. ¿Cuál fue la oración del Señor? Mateo 6:10 dice que
tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Cuál es el sueño de toda la humanidad? Que el Señor venga pronto y que se cumpla en toda la tierra su voluntad, porque la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Entonces qué bueno que se cumpla esa voluntad de Él. Entonces ya hemos visto que para formar nuestro carácter cristiano tenemos que primero vivir en santidad. Pero vamos a ver el segundo punto, es conocer la voluntad de Dios. Lo segundo para formar nuestro carácter cristiano es conocer la voluntad de Dios. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La mejor manera de conocer la voluntad de Dios es familiarizarnos con la palabra de Dios. Entonces lo primero que debemos hacer para cumplir la voluntad de Dios es conocer la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos saber sobre la voluntad de Dios está en la Biblia. Es la Biblia la que nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Entonces necesitamos leer la Biblia. Yo quiero animar a todos. Sé que ahora la Biblia viene digital, pero ¿saben qué es algo que ayuda a los niños y a los jóvenes a que amen la Biblia? Que puedan tener la palabra de Dios, que la puedan tocar, que la puedan leer y que puedan ver que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y es eficaz y penetra hasta el alma. Nada más penetra hasta el alma, es la palabra de Dios. Uno se puede leer libros seculares o libros hechos por nosotros los humanos, y bueno, esos libros duran por un tiempo, pasan de moda y saldrán otros nuevos libros, pero cielos y tierra pasará, la palabra de Dios no va a pasar. La palabra siempre permanece porque Dios es eterno. Entonces necesitamos que se ame la palabra. Yo recuerdo a mi esposa enseñando muchas veces a los niños a que cogieran la palabra, que la acariciaran, que vieran que la palabra es viva, que es eficaz. Y yo quiero animar a esto a los padres de familia en los hogares, que le enseñemos a nuestros hijos, a nuestros niños, que la palabra de Dios es valiosa, que lo que hay en la palabra de Dios no lo encontramos en otro lugar y que la palabra de Dios nunca va a pasar. Entonces, para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios necesitamos conocer la Biblia. Si llegamos a conocer la palabra de Dios y la comprendemos, podemos conocer su voluntad. El Salmo 119:6 dice: entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Entonces, ¿contra qué debemos comparar nuestra vida? Con lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Y lo que debemos hacer para ser santos es cumplir con la palabra de Dios. Entonces tengo que comparar mi vida para ver si estoy cumpliendo la palabra de Dios. Es lo que me dice el Salmo 119:6. El Salmo 119:7 dice: a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Entonces, ¿para qué aprendemos la palabra? Para vivir como debemos hacer, como el Señor nos enseña. Por eso es que decimos, no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Salmo 119:9 dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Como un joven que está atraído por la carne, por el mundo, por todo lo que hemos dicho que no está bien delante de Dios, ¿cómo se puede mantener puro? Pues se puede mantener puro ese joven si cumple con la palabra de Dios, si obedece la palabra de Dios. Entonces, en el Salmo 119:9, repito, dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. No hay otra manera de mantenerse uno puro en este mundo. En Salmo 119, versículo 105, dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces, tenemos claro que para cumplir la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Segundo, tenemos que estar en oración. La oración es otra forma de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la oración? Es el momento en que entramos en comunión con Él, que hablamos con el Señor y descubrimos lo que a Él le agrada. Colosenses 3:15 dice: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz
y sean siempre agradecidos. El llamado del Señor es: vivamos en paz, pero también seamos agradecidos con Dios y con las personas. La paz de Dios es como un regulador, de manera que si violamos la voluntad de Dios, su paz nos abandona. Experimentamos una conmoción interior e inmediatamente descubrimos que estamos haciendo algo contra su voluntad. Entonces, cuando estamos con Dios, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando empezamos a hacer cosas que no son de Dios, esa paz nos abandona y ahí nos damos cuenta que estamos haciendo algo que no es de Dios. Entonces, la forma de entender que no estamos haciendo la voluntad de Dios es que perdamos la paz. Conocer la palabra de Dios y la paz que nace de una íntima relación con Él es la mejor manera de saber cuál es su voluntad. Juan 15:4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Entonces, la única manera de nosotros ser fructíferos en esta vida es que permanezcamos en Jesucristo, que Jesucristo siempre ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Dios nos muestra su voluntad de muchas otras maneras. Entonces ya vemos que el segundo punto es conocer la voluntad de Dios, y como vemos, podemos conocer la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios y a través de la oración, pero también de otras formas. Entonces la tercera es por consejeros sabios. Necesitamos buscar consejeros que amen a Dios, que realmente lleven una buena relación con Dios y que nos enseñen de Dios. Entonces el tercer punto son consejeros sabios. Proverbios 19:20: consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Necesitamos conocer personas que aman a Dios, que han vivido en Dios, que han permanecido en Dios, porque la sabiduría que Dios les ha dado nos sirve para nuestra vida. Proverbios 20:18 dice: con buenos consejos los planes tienen éxito, no entres en guerra sin consejos sabios. Sabemos que estamos en una guerra. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Tenemos una guerra permanente espiritual. Para poder vencer, tenemos que tener consejos sabios. Y ya sabemos que tenemos consejos sabios en la palabra, en la oración, pero también hay hombres y mujeres de Dios que nos pueden aconsejar y que tienen mayor experiencia que nosotros. Proverbios 24:6: así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Entonces esto también nos enseña algo muy importante, y es: tenemos que buscar hombres y mujeres de Dios que hayan permanecido, que hayan sido fieles, que amen a Dios, que obedezcan a Dios, para que ellos sean nuestros consejeros. Necesitamos consejeros en muchas áreas de nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias batallas que librar, y necesitamos ser aconsejados sabia y frecuentemente para pelearlas bien. Todos nosotros necesitamos consejeros sabios que nos ayuden a permanecer en Cristo y a hacer siempre su voluntad. Mi amada esposa era una gran consejera, sabia, tenía el don profético dado por Dios, que la hacía muy precisa en dar a conocer la voluntad de Dios. Siempre recuerdo que al principio ella me decía muchas cosas, y yo decía: no, yo creo que se puede hacer así por mi corazón de pastor. Y ella me hacía ver cosas de las personas y yo decía: no, y entonces yo ponía mi corazón de pastor, y después me daba cuenta que ella tenía razón. Y entonces siempre me impactó cómo al ver a las personas podía discernir si era una persona confiable o no. Mi esposa miraba a la persona y decía: esa persona no es confiable. Y yo decía: no, pero démosle la oportunidad, y después me daba cuenta que tenía razón. Así de que es muy importante recibir la revelación de Dios para entender cómo son las personas y cómo ayudarlas. Eso se llama discernimiento. Necesitamos tener discernimiento. Entonces hemos visto que para conocer la voluntad de Dios tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que orar, pero también tenemos que buscar consejeros sabios. El cuarto punto es que también para conocer la voluntad de Dios tenemos que ver la voz interior del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Colosenses 1:9 dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, muy importante lo que el Espíritu nos puede revelar de Dios.
La sabiduría espiritual es uno de los dones del Espíritu Santo y es Él quien conoce lo profundo de Dios y nos lo puede revelar. Entonces, ¿quién conoce bien todo lo profundo de Dios Padre, Dios Hijo? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos puede revelar entonces a nosotros todo lo profundo de Dios? El Espíritu Santo. Entonces necesitamos esa voz interior del Espíritu de Dios. En 1 Corintios 2, 9 al 10 dice, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. El que más investiga sobre Dios es el Espíritu Santo. El que más conoce de Dios Padre, Dios Hijo y del mismo Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero conocer lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha escuchado, lo que ninguna mente ha imaginado, necesito al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como es santo, entonces me va a ayudar a la santidad. Y como me va a ayudar a la santidad, me va a ayudar a ser como Jesús. Entonces necesito también ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro la palabra, la oración, los consejeros sabios y el Espíritu Santo. Y el quinto, para conocer la voluntad de Dios, son visiones o sueños. Isaías 1:1 dice, estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los años en que Usías, Jotán, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Las visiones son las revelaciones divinas de la verdad. Así de que el profeta Isaías, 700 años antes, recibió revelaciones de lo que iba a pasar con Jesús. Y uno dice, ¿pero cómo fue eso? Bueno, por visiones que él tuvo. Y esas visiones, ¿quién se las dio? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. La profecía de Isaías le fue revelada por Dios. La visión describe la totalidad de lo que aparece en los 66 capítulos de Isaías, ordenados en actos y escenas, como si se tratase de un drama. O sea, todo está ordenado. ¿Quién le ordenó todo eso? Dios. ¿A quién se lo mostró? A Isaías. Isaías recibió revelación de Dios. Dios nos puede revelar su voluntad divina a través de visiones. Hechos 2:17 dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Esta es una profecía del profeta Joel, pero que fue dada nuevamente o recordada por el apóstol Pedro en Pentecostés. Entonces esto nos muestra pues, en Hechos 2:17 que en los últimos días el Señor derramará su espíritu y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes tendrán visiones y nuestros ancianos tendrán sueños. Todo creyente, todos los que creemos en Jesús, somos ungidos para ser sacerdotes y reyes a Dios. Importantes evidencias de haber participado en el derramamiento del Espíritu son los sueños y las profecías. Entonces, si yo soy un hijo de Dios que lo amo y que creo en Él y todo, puedo tener sueños, profecías, revelaciones de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Es importante estar seguros de que hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios y estamos listos para hacer lo que Él nos pida. Entonces, cuando nosotros vivimos en santidad y conocemos la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos listos para hacer todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Si nos proponemos hacer su voluntad, sabremos cuáles son sus planes, los planes de Dios. Debemos decir, Padre, por encima de todo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a no salir de tu plan y propósito para mi vida. Entonces, algo que debe estar en nuestro corazón como carácter del cristiano es: quiero hacer la voluntad de Dios, quiero vivir en santidad, rechazo todo lo que el mundo me ofrece, no quiero vivir para el mundo. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, Él es mi ejemplo, y entonces nos aferramos al Señor para hacer su voluntad. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces,
Es muy importante que nosotros sigamos el camino del Señor, hagamos su voluntad, vivamos para Él. Finalmente, si mantenemos contacto íntimo y directo con Dios, todos nuestros días, Dios promete conducirnos hacia realizaciones vivificantes y fructíferas. Si nosotros vivimos en una comunión íntima con Dios, vamos a lograr grandes objetivos, grandes metas, porque con el Señor somos más que vencedores. Entonces, formar nuestro carácter implica seguir a Cristo, implica hacer la voluntad del Señor, implica que nosotros hagamos todo para agradar a Dios. Quiero animar a que en nuestro corazón haya el deseo de vivir en santidad y de conocer y hacer la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude a formar nuestro carácter, que tengamos un carácter de cristianos y que nuestro carácter sea formado a través de vivir en santidad y de conocer la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Nos damos cuenta que tu palabra tiene toda la sabiduría y el conocimiento que nosotros necesitamos para caminar en santidad, para hacer tu voluntad. Sabemos, Señor, que sin santidad nadie verá a Dios. Sabemos también que sin un corazón puro no veremos a Dios. Y por eso, Señor, te rogamos que perdones todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, cuando te hemos desobedecido. Perdónanos cuando no hemos hecho tu voluntad. Perdónanos, Señor, cuando no hemos vivido en santidad. Perdónanos. Hoy reconocemos, Señor, que necesitamos cada día más de tu presencia, que necesitamos la unción y la llenura de tu Espíritu para poder caminar de acuerdo a tu voluntad. Señor, muchas gracias por todas las enseñanzas que hay en tu palabra. Tu palabra es verdad. Todo lo que tú nos enseñas es verdad. Y por eso, Señor, queremos caminar en la verdad. Queremos caminar para ti. Señor, hoy nuevamente entregamos nuestra vida a ti, Señor. Queremos vivir para ti. Queremos que toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Ayúdanos a ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Ayúdanos a ser una iglesia pura, Señor. Sabemos que tú vienes por tu iglesia, por una iglesia que sea sin mancha ni arruga. Y queremos estar, Señor, en esta iglesia para estar en las bodas del Cordero y estar contigo por toda la eternidad. Señor, ponemos toda nuestra vida y nuestras familias en tus manos. Y pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos recuerdes todas las enseñanzas que tú nos has dado, para que no solamente seamos obedientes a tu palabra, sino que caminemos verdaderamente en santidad. Sabemos que para formar, Señor, nuestro carácter cristiano debemos vivir en santidad. Ayúdanos a ser santos, Señor. Ayúdanos a que nos alejemos, nos separemos del pecado y del mundo, Señor, para caminar de acuerdo con tus enseñanzas, Señor. Pero también tú nos muestras, Señor, que para formar nuestro carácter cristiano debemos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y tú nos muestras, Señor, que para conocer tu voluntad tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que estar contigo en comunicación, en comunión, a través de la oración, Señor. Tenemos que buscar consejeros sabios que nos recuerden tu palabra y nos recuerden que debemos vivir conforme a tus enseñanzas, Señor. Necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo para que Él nos revele todo lo profundo de Dios y podamos hacer todo para ti, Señor. Y también, Señor, nosotros necesitamos cada día, Señor, que tú nos guíes y nos enseñes que separados de ti no podemos vivir, Señor. No podemos vivir sin ti, Señor. Por eso yo te ruego que tú ocupes siempre el primer lugar en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias. Hoy bendecimos a nuestras familias, bendecimos a nuestros padres, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestros nietos, Señor. Oramos para que todos, Señor, queramos vivir en santidad
y conocer tu voluntad y cumplir con tu voluntad, Señor. Gracias por cada enseñanza que hoy nos has dado, Señor. Y gracias también porque no estamos solos. Tú has enviado al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos guíe a toda la verdad. Espíritu Santo, te rogamos, guíanos, recuérdanos todas las enseñanzas de la palabra de Dios. No permitas que nos apartemos del camino de Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.